Vamos a orar y luego leemos la porción de la Escritura en esta mañana. Señor y Dios y Padre de la gloria, hoy es un día más de bendición. Hoy es un día más en tu presencia, Señor y Dios. Hoy es un día más en el cual te ha placido traernos como iglesia, a congregarnos en tu nombre, a estar delante de tu presencia, a recibir tu maravilloso consejo, con la firme intención de que nosotros obedezcamos. Pero hoy, Señor, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo para que abras nuestros ojos y oídos espirituales, que podamos percibir este pasaje que traes para nosotros. Un texto que recitamos tantas veces, pero que lamentablemente solo lo recitamos. Ayúdanos a entenderlo, a llevarlo a nuestra mente, a digerirlo en ella y luego a que descienda a nuestro corazón para creer lo que hoy nos vas a hablar. Danos sabiduría y discernimiento. Y ayúdanos, Señor, a estar muy atentos a tu palabra. Señor, que el tiempo y el reloj no sea el que nos inquiete hoy, sino que nos llame la atención lo que tú nos quieres hablar a tu iglesia. Tu venida podría ser en medio de este culto, o cualquiera de nosotros partir en medio de este culto, o después de él, no sé. Solo ayúdanos a creer lo que tú nos vas a hablar. Que sea para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. Porque te lo pido en el nombre de Cristo y te doy gracias. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer solamente un versículo de esta mañana. Versículo 8. Todos conocemos este pasaje. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él sea la gloria. Y la iglesia dice, amén. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice de la siguiente manera, préstele atención y léalo con todo detenimiento. Usted lo sabe, usted lo conoce, pero vamos a leerlo con todo nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puede tomar asiento. Y creo que no hay un título más apropiado para traer para este mensaje que Dios muestra su amor a los pecadores. Dios muestra su amor a los pecadores. Yo quisiera preguntarle bueno, no, de manera general, pero hay una inclinación en las mujeres, sobre todo en este asunto. Pero esto es de manera general. Cuando comencemos por las casadas, estas que tienen su esposo, ¿qué tal ustedes, señoras esposas, que su esposo, a la hora de casarse con usted, lo haya hecho simplemente porque necesitaba a alguien que le cocine en la casa y que le lave la ropa? Yo una pregunta, ¿ustedes cuando se casaron, por qué se casaron? Diga, contestaron hombres, no las mujeres. Pregunté a las mujeres no responden y los hombres sí. Esposas, cuando ustedes se casaron, ¿por qué se casaron? Y entonces, ¿qué sentirían ustedes si sus esposos no las aman? ¿Qué sentiría un esposo de que su esposa no lo ame? Me conseguí el bobo que me mantenga. ¿Qué pensaría el esposo de una esposa así? En una pareja es tan necesario no decirse que se ama, sino mostrarse que se ama. Porque es que decir, mi amor, yo te amo, y al otro día tiene un ojo hinchado porque le metió un golpe. Bueno, no entiendo qué clase de amor es ese.
Y en la noche le lleva un pollo para sanear el dolor del golpe en el ojo. Y lo más terrible es que la mujer le recibe el pollo y tranquila y con una sonrisa de oreja a oreja. Porque hermanos, eso pasa a diario. Pareciera gracioso, pero es una realidad que mucha gente vive a diario y quiere que le diga algo con mucho dolor y con mucha tristeza, hasta en muchos que se dicen cristianos pasa. Es doloroso. Ahora, si nosotros de manera natural tenemos una pareja, esposo, esposa o novia, y deseamos ser amados, deberíamos desear amar también. ¿Qué haría usted, esposa, si se da cuenta en alguna discusión y su esposo se levanta y le dice, ¿sabe qué? Yo a usted no la amo. Yo me casé con usted solamente porque necesitaba a alguien en mi casa que me atendiera y ya. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría usted a su esposo, hermana Kelly? ¿Qué le diría usted a su esposa, hermana Paula? ¿Qué le diría usted a su esposa, hermana Sonley? ¿Qué le diría usted a su esposo, hermana Jenny? ¿Qué le diría usted a su esposo, hermana Liberi? Que su esposo se levante, el pastor de la iglesia se levante y le diga, mira, ¿sabe qué? Yo solo me casé contigo porque es que necesitaba alguien que me atendiera, me preparara la comida, me arreglara la ropa y ya, y estuviera conmigo en la cama. ¿Qué le diría usted? ¿Qué pensaría usted, esposa de su esposo, que le dijera esas palabras? Yo ya veo las mujeres preparando los guantes. No sé, la hermana Yolainis, ¿qué diría en ese caso? Laura no la veo, pero me imagino que por allá está escuchando y la hermana Claudia también. Me imagino que por allá deben estar pensando, ¡ja! No quiero ni oírlas a las dos donde ellas escucharan a su esposo decirle eso. ¿Cuántas de ustedes, esposas, seguirían perseverando para que ese esposo las ame después de que les diga eso? Duro, ¿cierto? Bastante duro, muy difícil. Bueno, dice la Escritura, aquí en este pasaje que acabamos de leer, ¿cierto? Dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una frase muy común en los cristianos, una frase que todos los cristianos repiten, que la usan excesivamente. Dios es amor. Todos recitan esta palabra, Dios es amor, y eso es cierto, porque lo hemos visto en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y versículo 8, que Dios es amor. Pero la pregunta es esta, ¿ustedes en realidad creen eso en sus corazones, que Dios es amor? ¿Usted en realidad cree que Él le ama? ¿De verdad usted cree que Dios le ama? ¿Es usted consciente de lo que significa en verdad el amor de Dios para usted? ¿Es Dios y su obra tu prioridad? ¿Cómo estás respondiendo al amor de Dios? ¿Con obediencia, con pasión por Él y por su obra? Pastor, pero es que es ese cambio tan raro suyo. Hace esta pregunta a las mujeres, va al pasaje y nos hace estas preguntas, sí. Porque lo más probable es que ustedes, mis amadas esposas y aún los esposos, si esto se diera en un hogar y un esposo dijera tal cosa, estoy seguro que ustedes lo que menos quisieran es permanecer con esa otra persona. Eso es exactamente lo que usted y yo estamos haciendo con Dios, con nuestra desobediencia, y Él aún así nos ama. Pero usted no puede amar a su esposo que no la ama, ni orar por él, ni permanecer orando y clamando para que el Señor coloque amor en su esposo. Mientras que Dios sí la ama. Mientras que usted es desobediente y rebelde a los mandatos de Dios, y Él sí le ama. Niños, ¿cuántos de ustedes levanten la mano creen que sus papás les aman? No las veo.
No le dé miedo. Levante la mano si usted cree que lo aman. Ay, aunque su papá esté o no esté. Si no, entonces no lo levante y ya. Faltó Sofi. Bien. Entonces, si ustedes niños creen que sus padres y sus madres les aman, ¿qué sucede cuando ustedes hacen algo malo y los castigan? ¿Será que cuando los castigan, entonces ya sus papás no los aman? No. A ver, Levit, ¿qué dice usted? Cuando su mamá y o su papá lo castigan porque usted hizo algo malo, ¿usted cree que no lo aman o que sí lo aman? ¿Sí qué? Ah, sí le aman. Bien. Entonces usted y yo creemos verdaderamente que Dios nos ama, y cuando hacemos lo malo delante de Dios, ¿qué esperamos? ¿Que nos haga una fiesta, que nos haga una piñata, que nos cuelgue bombitas y nos dé regalos? Cuando usted y yo miramos hacia atrás y miramos al pasado, cuando usted y yo estábamos en Cristo, dice el apóstol Pablo, que nosotros estábamos vivos en Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, y que Él nos dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros. No dice, Dios gritó su amor para con nosotros. Dios nos mandó un telegrama, Dios nos mandó un mensaje de WhatsApp, o te envió un Messenger al Facebook. Dice, Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Usted le está mostrando a Dios su amor por Él? ¿O solamente lo escribe en los estados de WhatsApp, Facebook, Twitter? ¿O lo dice en la iglesia cantando, Cristo, yo te amo, y ya? ¿Usted está mostrándole a Dios que lo ama, o simplemente le dice que lo ama? De tantas maneras nosotros le decimos a Dios que no lo amamos, cuando nosotros no estamos obedeciendo, cuando nosotros no nos interesamos por su obra. ¿Y sabe quién es la obra? La iglesia. Cuando usted puede venir a la iglesia a congregarse y no lo hace, ¿usted le estará mostrando a Dios que lo ama? Escuche, cuando puede hacerlo y no lo hace. Cuando usted puede dedicar tiempo a la oración y no lo hace. Tengo una pregunta: ¿cuántos miembros de su familia hoy están caminando rumbo al infierno? ¿Y cuánto tiempo le estás dedicando al Señor en oración por tu familia? ¿Cuánto tiempo estás dedicando para venir a la oración en la mañana, si puedes hacerlo? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando para venir al culto de oración los viernes, pudiendo hacerlo? No lo haces. ¿Cómo entonces me dices que amas a tu familia? Pastor, es que yo me quedé orando en mi casa. ¿Y quién jala más? ¿Usted solo en su casa o aquí reunidos como iglesia? Si la Escritura dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, de acuerdo lo que pidamos al Señor, Él lo hará. ¿Sabía usted de cuántas maneras usted le muestra a Dios que no lo ama? Y a pesar de todo, Él nos ama. Pero Él muestra su amor. Escuche, cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Él mostró su amor por usted y por mí. ¿De qué manera lo mostró? No mandó un telegrama. Él no mandó ni siquiera un ángel a decirle que nos amaba. Él ni siquiera nos envió un megáfono desde el cielo a decir desde allá arriba, yo los amo, por favor, mírenme. ¿Sabe cómo lo mostró? En que siendo nosotros pecadores y enemigos de Dios, Cristo, su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Cristo, murió por nosotros. Pero cuando usted piensa en que Cristo murió por nosotros, usted solamente piensa en que estaba vivo y cayó muerto. Pero eso no fue lo que pasó. Él tuvo la edad
de Samara. Él nació como un bebé. Estuvo en la misma edad de Santiago. Pasó por la edad de Sofía. Él tuvo la misma edad de Salomé. Él fue creciendo como nosotros, mis hermanos. Vivió una vida, escuche, yo por ahí he escuchado varios pastores, no sé de dónde lo sacaron, que decían que José, el papá de Jesús, era el mejor arquitecto en Jerusalén y que el rey lo contrataba y que él hacía unas obras de arte y que tenía muchísimo dinero. No sé de dónde lo sacó. Bueno, lo sacaron, he escuchado a varios. Primero que todo, Jesús no nació en ninguna opulencia. Porque si ustedes ven, no tuvo la ventaja que muchos hemos tenido. ¿Cuántos nacen en el hospital general? Rodeado de aparatos quirúrgicos, buena atención, buenos médicos. Tienen las mejores cámaras para tenerlo allí si nace con algún problema de salud. Él nació en un establo lleno de orín y olor a popó de animales. Y fue envuelto en un trapo, en un pañal, y lo colocaron en el comedero de uno de esos animales. Ese es el Salvador en su nacimiento. Pero ¿usted sabe quién fue el que hizo eso? El que estuvo sentado a la diestra del Padre, la segunda persona de la Trinidad, haciéndose un hombre para hacer eso por usted. Su nacimiento aférrimo en pobreza también fue por usted y por mí, para poder relacionarse con nosotros. Y no solo eso, Él nació como usted y como yo, y tuvo una vida como usted y como yo, pero también tuvo muchas dificultades y necesidades como usted y como yo. Probablemente muchos niños aquí no han pasado las necesidades que él pasó. Porque hay niños en la iglesia que tienen un celular más bueno que el del pastor. Yo conozco niños con celulares de alta gama que el pastor le da hasta pena sacarle el celular. Uy, este niño tiene 7 años y tiene un celular más potente que el del pastor de la iglesia. Muchos de los niños que hay aquí tienen su habitación solo, su buen televisor, su Play o su Xbox. El Señor no estuvo en esa condición. ¿Se da cuenta? Él nació en necesidad y en sufrimiento. Desde su nacimiento sufrió. Imagínense. Nació y ahí mismo el rey Herodes envió a que mataran todos los niños buscando matarlo a él. ¿Quién de ustedes niños los persigue para matarlos? ¿Quién? Ustedes viven tranquilos y viven bueno. Mire que el Señor Jesucristo iban a seguirlo a él y ¿qué dijo? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ustedes tienen, niños, una cama, tienen una muy buena almohada, unas muy buenas cobijas y hasta pijamas creo que deben tener. Asumo. Y bonitas, dice. ¿Se dan cuenta? El Señor no tuvo eso. Y nosotros a veces nos quejamos tanto. Pero ese mismo que nació como nosotros, que creció en necesidades, tuvo que trabajar también, tuvo que ganarse la vida para poder comer. Él no era cuerpo glorioso, él también comía. Si ustedes se dan cuenta, cuando él ya comenzó, para comenzar su ministerio, dice después de su bautismo que fue llevado por el Espíritu al desierto y estuvo allí 40 días y 40 noches, y después de que pasaron los 40 días y las 40 noches, cansado, con sueño y con hambre, le apareció el diablo. ¿Eres el Hijo de Dios? Sí. Haz que esas piedras se conviertan en pan. Y me acordaba de Sofía. Jesús no cayó en ese plan. No todo. ¿Cómo es que dice?
no solo de pan vivirá el hombre. Ese mismo que estuvo en el desierto, yo no me imagino a ninguno de nosotros, al menos yo no me imagino 40 días y 40 noches sin comer, ni siquiera una. Créalo que no. No me imagino a nosotros después de 40 días y 40 noches que el diablo nos diga, convierta las piedras en pan. No, nosotros no pensamos en el pan, pensamos en algo más grande. Ese mismo que pasó por ese periodo viene a predicar las buenas nuevas de salvación y a decirle al mundo, ustedes están todos condenados, van para el infierno. Dios el Padre los aborrece, pero yo soy su solución. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y por decir todas esas cosas que él enseñó de la nueva oportunidad para el ser humano, para ser salvo, entonces los líderes religiosos lo aborrecieron, lo persiguieron, y pasó un montón de cosas que ya usted conoce con el Señor. Este pasaje de la Escritura, cuando nosotros leemos en la Biblia de la Nueva Jerusalén, dice, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Escuche, Dios mostró cuando nosotros no le conocíamos, y le muestra a los que no le conocen que antes de la fundación del mundo Él había determinado enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Dios le mostró al mundo, le reveló por medio de la muerte de Jesucristo que amaba al mundo. Él lo manifestó. Escuche, es la culpa del pecado la que ha sido quitada de nosotros, de los que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe. La culpa del pecado, la esclavitud del pecado, esa cuenta pendiente que teníamos con Dios fue completamente quitada cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe y reconocemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y después de que eso sucede, Dios entonces puede extender sus brazos de misericordia, su gracia sobre nosotros para salvarnos. Este pasaje que nosotros tenemos aquí, que acabamos de leer, nos dice que Dios mostró su amor para con nosotros en dos maneras. La primera es que Dios mostró su amor para con nosotros en la muerte del Señor Jesucristo. Leí la historia de un pastor que se encontró a un joven en la época de los hippies. Y se lo encontró y resulta que los hippies era una gente que existió hace muchos años atrás, comenzaron por allá en los años 50, 60 y 70 más o menos, y ellos todo era paz y amor. Y dice este pastor, escucha la historia, que este joven tenía la palabra amor escrita en su gorra, en su abrigo, en sus pantalones y hasta en sus zapatos. El pastor le preguntó, ¿y por qué tienes ese nombre escrito en todas partes? Y el joven le dijo, bueno, porque Dios es amor. El pastor estuvo de acuerdo en eso, pero el joven le dijo, Dios me salvó por su amor. A lo cual el pastor le dijo que él no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo. Dios no nos salva por su amor, le dijo. Luego el pastor le dijo, hablando con aquel joven, le dijo que tenía amor, a ese joven que tenía escrito amor por toda la ropa, le dijo que le mostrara un texto bíblico donde él le pudiera decir que Dios lo había salvado por su amor. A lo que el joven le dijo que no podía, no conocía ningún texto que dijera tal cosa. El pastor le dice, Dios te salva es por su gracia, porque lo dice Efesios capítulo 2 versículo 8, por gracia sois salvos, no por amor. Dios nos ama, pero nos salva por gracia. ¿Cómo así? Si
Dice que Dios muestra su amor, si es verdad, y cómo nos salva por pura gracia, o sea, dándonos a nosotros lo que no merecemos, teniendo en cuenta que lo que merecemos es algo terrible, el infierno. Pero a pesar de todo nos salvó entregando a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que fuera Él quien muriera en nuestro lugar y nosotros no. ¿Ya? Él ha dado a su Hijo para morir en la cruz, en la cruz del Calvario, para pagar tu deuda, la deuda del pecado, la que tenías con Dios. La palabra de Dios dice algo que usted recita y que usted conoce hasta de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, usted se está dando cuenta que ha dado, no cobró una moneda, Él no cobró nada. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, por pura gracia, le dio al mundo perverso y pecador, a esos que aborrecían a Dios. Si ustedes no pueden amar a sus esposas que no les aman, o a sus esposos que no les aman, Él, aunque no le amábamos, dio, entregó por pura gracia, sin merecer nada, entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dio a su Hijo. Él lo entregó. Niños, a ustedes también les está diciendo exactamente lo mismo. La vida cristiana no es venir a jugar a la iglesia. La vida cristiana no es tener la escuelita dominical para ir a jugar en la escuelita dominical. No, hay muchas iglesias a las cuales a los niños los llevan y en el culto lo único que hacen es cantar canciones infantiles, ponerlos a brincar allí, ponerlos a saltar allá y hacer un montón de cosas para que ellos se rían y se diviertan. Eso es una cosa perversa que lo hagan en una iglesia con un niño, porque los niños deben ser instruidos en el camino del Señor como los adultos. Están en un espacio diferente para que les enseñen de manera diferente, pero no para ir a jugar, a cantar y a gritar. No, para que aprendan que Cristo les ama, para que ustedes niños aprendan que de tal manera Dios a ustedes los amó, que Cristo vino como regalo de Dios para la salvación de sus almas. No sé si usted adulto lo puede entender también. Dios ha dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz, para pagar nuestra deuda que teníamos con Dios, el pecado que nosotros traemos como herencia. Usted y yo somos salvos por el Hijo de Dios, por medio de su muerte en la cruz y por la resurrección de Él de la tumba. Él no solo murió, Él resucitó. La Biblia enseña que la raza humana entera, completa, en toda su totalidad, ni siquiera María se libró. Todos por completo nos apartamos de Dios y estábamos completamente destinados a la condenación. Dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, tranquilo, a las mujeres también. Para que no se engañe de por si acaso. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, hermanos. Y este fue el estado en el que estábamos nosotros, en pecado, muertos, arruinados. Y aún así Dios mostró su amor por nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña la muerte vicaria de Cristo. ¿Y qué significa esa palabra vicaria? Significa sustituto. Significa tomar el lugar de otra persona. Escuche, significa sufrir por otra persona, en lugar de otra persona. Y eso es exactamente lo que Cristo hizo por usted y por mí.
el Hijo unigénito de Dios, descendió del cielo, se hizo hombre en el vientre de María, nació como nacemos todos los seres humanos, vino y vivió una vida perfecta de obediencia, predicó el evangelio, las nuevas buenas de salvación, las buenas nuevas de salvación, y luego fue avergonzado, fue juzgado siendo inocente, clavado en la cruz, tomó tus pecados y los míos y fue enjuiciado por Dios, siendo culpable, y la ira de Dios cayó sobre él para librarnos a nosotros de la ira de Dios. Él murió por tus pecados y los míos, y en tu lugar Él fue el sustituto, hermano, por nuestros pecados, por nuestros pecados. Me llamó mucho la atención algo que leí, que dijo un pastor del pasado, Charles Spurgeon, en relación a esto. Yo quiero que escuche y evalúe si usted ha visto la obra de Cristo desde este punto de vista. Escuche lo que dijo Spurgeon. Cristo murió por nosotros. Cristo padeció todo lo que significaba morir. Entregó su espíritu. Escuche. Dejó de respirar, se hizo un cuerpo sin vida y su cuerpo fue enterrado. Cristo murió por nosotros. Considera las circunstancias de su muerte. No fue una muerte común la que Él padeció, fue una muerte de afrenta pública, porque fue ejecutado por muerte legal. Fue una muerte de dolor indescriptible, porque fue crucificado. Y ¿qué dolor hay más fuerte que ser clavado en una cruz? Fue una muerte lenta y larga, porque colgó en la cruz horas, con sus manos y pies perforados. Él padeció una muerte que según las circunstancias aún sigue siendo igual. No fue un golpe rápido que se acaba la vida de su cuerpo en un momento a otro, sino que fue una muerte lenta, larga y dolorosa, sin ninguna clase de consuelo ni condolencia, sino que rodeada de burla y contención. Dice Spurgeon, imagínatelo. Lo han tirado en su espalda, los clavos en sus manos y pies, alzado hacia arriba. Y mira, han puesto la cruz en su lugar, está fija. Y ahora, él dice, míralo. Ve sus ojos llenos de lágrimas. Mira su cabeza colgando en su pecho. Míralo mientras parece decir, soy derramado como el agua. Todos mis huesos están descoyuntados. Llevado soy al polvo. Oye, lo dice Spurgeon, cuando gime, tengo sed. Sobre todo, óyelo clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis palabras no lo pueden tratar, mis pensamientos fracasan al quererlo expresar. ¿Usted ha visto la obra de la cruz desde este punto de vista, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar y a meditar todo el sufrimiento y el padecimiento que Cristo tuvo que llevar en esa cruz? Spurgeon está diciendo la realidad de la cruz. Escucha, Cristo, ese que era sin pecado, ese que era inocente, ese que vivió en una vida perfecta, Él fue depositado sobre un madero, estaba en el piso. Mientras que estaba en el piso, le colocaron unos troncos y luego juntaron pie con pie. Yo quiero que usted se imagine usted siendo clavado en sus pies. Uno se levanta en la mañana dormido y dice, ¡pay! ¡Ah! Y uno quiere gritar de todo. No sé a cuántos les ha pasado, a mí sí. Medio se da un golpe en el dedo, y eso en el dedo, y usted grita y usted quiere hasta llorar. Escuche, a él le colocaron los pies juntos y clavaron. Golpes, no vaya a creer que golpecitos, con un martillo grande, con unos clavos bien grandes, con una punta bien filosa, y empezaron a clavar sus pies. Luego extendieron sus manos y exactamente lo mismo hicieron con cada mano. Imagíneselo, solo imagíneselo, no imagine verlo, imagine sentir clavos en sus pies. Ya tienes tus pies clavados a un madero. Ahora imagina
mano a mano, una mano primero y luego la otra, y un clavo insertado en cada mano, con un martillo, con golpe fuerte. Solo imagínatelo. Imagínate que te están clavando las manos ahí. Siente el entrar del clavo en tu piel, traspasarla y fuera de eso ser fijada a la madera. Él clavado en la cruz. Pero sin dejar de pensar que antes de ser llevado allí, fue azotado casi hasta morir. Sus pies, su espalda, su pecho. Y para colmo de males, una corona de espinas clavada en su frente. Muchas veces vemos las películas y nos emocionan las películas y vemos cómo le montan aquí una cosita. No, tranquilo. Le colocaron una corona de tal manera que rasgara todos los tejidos de su cabeza y la sangre cayera por su rostro. 200 soldados escupieron su cara y luego fue al martirio de la cruz. ¿No cree usted que el ser humano es perverso? Cuando usted peca y desobedece a Dios es igual, hermano. Luego de estar clavado, levantaron la cruz. Usted se imagina, tienen que abrir un hueco para que la cruz quede fija y no se vaya hacia los lados. Se puede imaginar ya el clavado cuando la cruz entra en el hueco, la levantan y ¡tas! Cae. Ahora, horas en una posición con sus manos extendidas, sus pies clavados, sangrando de las heridas de los látigos, y solamente pensando, por ti Alonso, por ti Claudia, por ti Weimar, por ti Antonio. Solo ahí. Por eso, ¿usted cómo está respondiendo al amor de ese Dios? ¿Usted verdaderamente le ama? ¿Cuántas excusas tienes para no ir a la Biblia? ¿Cuántas excusas tienes para no atender a la predicación de la palabra? ¿Cuántas excusas tienes para no congregarte en la iglesia? ¿Cuántas excusas tienes para no orar? Él tenía todas las excusas del mundo. ¿Sabes cuál era la primera? Yo no hice nada de malo. Yo obedecí perfectamente la ley de Dios. Él fue a Getsemaní. Padre, tengo una petición. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y él no estaba diciendo, Señor, ¿será posible que no me azoten? No, él no iba con esa intención. Padre, ¿será posible que no me claven en esa cruz? No, él no iba con esa intención. ¿Sabe qué fue lo que el Señor le dijo al Padre? Lo único que él esperaba era, Padre, ¿será posible que cuando me azoten y esté clavado en la cruz y tenga todos los pecados de la humanidad sobre mí, ¿será posible que no me dejes solo? Padre dijo, no puedo. Yo no puedo. Porque la santidad de Dios no acepta el pecado. Y no solo lo dejó solo en la cruz. No solo lo dejó abandonado en la cruz. Descargó todo el peso de su ira sobre su hijo y lo mató. Y después de eso dijo, estoy satisfecho ahora. Dios. ¿Sabes por qué? Porque estaba mostrando que te amaba. Porque estaba mostrando que te ama. Y porque estaba mostrando que te amará por la eternidad. ¿Cómo estás respondiendo al amor de Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Te da pereza venir a la iglesia? Los niños quieren ir a un lugar más diferente donde tengan un salón para poder jugar y brincar. No, Cristo no murió en la cruz para que ustedes niños jueguen y brinquen. Cristo murió en la cruz para que ustedes niños entiendan que Él los amó, los ama y los amará por la eternidad. Y que ustedes necesitan oírlo, entenderlo, saberlo y creerlo. Y entonces ustedes también le amen a Él porque Él los ama. Esta es la manera en que Spurgeon describe la muerte de Cristo. Pero nosotros no vemos tal cosa. Ahora, está la otra contraparte. ¿Por quién murió?
es que digamos que nosotros hicimos algo para ganarnos o merecernos el hecho de que Cristo fuera a esa cruz. Con sinceridad examínese usted. Mírese. Usted puede ahí donde está decir, sí, yo merecía que Cristo muriera por mí. ¿Usted puede decir eso? Usted puede ahí con conciencia decir, yo tenía algo bueno dentro de mí, sí, era necesario. Sí, Cristo debería morir por mí. Yo me lo merecía, yo me lo gané. ¿Usted puede decir eso? Somos orgullosos, altivos, prepotentes, creemos que todas nos las sabemos, desobedientes, altaneros. Ahora, imagínense sin Cristo cómo éramos. Y no nos ama. ¿Cómo estás respondiendo al amor de Dios, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo estás respondiendo al amor de Dios en tu hogar? ¿Cómo estás respondiendo al amor de Dios, esposo, que Dios te dice, marido, ama a tu mujer como Cristo ama a la iglesia? Estás llevando a la práctica, hombre de Dios, hombre que tienes esposa, estás llevando a la práctica dentro de tu casa lo que Cristo te manda y te dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Estás haciendo tu tarea, estás haciendo esa labor porque amas a Dios. Porque sabes que Él te ama, estás desarrollando tu papel como esposo en tu casa, siendo ese esposo que ama a su esposa. Y como dice la misma escritura en Efesios capítulo 5, que jamás nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Estás entendiendo, esposo, que eres una sola carne con tu esposa? Que por ende tienes que cuidar a tu esposa, tienes que alimentar a tu esposa como te alimentas y te cuidas a ti mismo. Estás entendiendo y desarrollando porque Cristo murió en la cruz, porque Cristo te ama. Estás dedicando tu vida a cuidar a tu esposa, a ser un ejemplo de vida. Eres un hombre que se alimenta, que se instruye a través de la Escritura y que se cuida de cualquier cosa que afecte tu relación con Dios, y luego le enseñas eso a tu esposa. Esposa, está siendo esa mujer que respeta a su marido. Está siendo esa mujer que se somete a su esposo y que lleva a la práctica la sumisión por amor a Dios, porque Dios es quien te lo dice. Hijos, ¿están ustedes obedeciendo al Señor, obedeciendo a sus padres porque Dios les dice que se sometan y que obedezcan a sus padres en todo? Sabiendo que Dios les ama y ustedes lo están mostrando el amor a Dios, obedeciendo a sus padres. Padres, están amando a sus hijos al punto de que Dios muestra su amor por ustedes siendo nuestro Padre. ¿Están ustedes amando a sus hijos de la manera en que Dios quiere que los amen? ¿Cuántos niños son rechazados? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños el papá llega en la tarde y lo quiere abrazar y lo primero que le hacemos es, córrese, pensé que no, que hemos cansado? ¿Cuántos? ¿Cuántos niños la mamá le habla y el niño no hace caso? ¿Y cuántas veces es el niño el que habla a la mamá y es la mamá la que no hace caso? Ay, no me molestes, estoy muy ocupada. Ay, es que tengo que hacer esto. Y empieza la cantaleta y no le prestan atención a los hijos. Imagínese usted que usted se dirigiera a Dios en oración. Padre, yo necesito que me atienda. Ahora no tengo tiempo. Espérese que está más tarde, que estoy ocupado. ¿Usted se imagina que eso pasara? ¿Estamos respondiendo de la manera correcta al amor de Dios? Cristo murió en la cruz. ¿Por quién murió? ¿Usted se ha puesto a pensar por quién murió? Usted se ha puesto a mirar y a evaluar su vida. Usted se ha puesto a mirar quién ha sido usted sin Cristo, lo que usted hacía, cómo vivía, cómo se comportaba. Escuche, ¿cuántos aquí consumíamos licor? ¿Cuántos drogas? ¿Cuántos en fornicaciones? ¿Cuántos en un montón de cosas perversas y malas? ¿Cuántas cosas malas hicimos? ¿Cuántas cosas malas dijimos? ¿Cuánta perversidad había en nuestro corazón? ¿Usted cree que verdaderamente Cristo tenía que morir en la cruz por usted? ¿Usted verdaderamente está seguro
de que cree que usted no es digno de que Él muriera por usted, y ahora verdaderamente usted valora el hecho de que Él se haya colgado en esa cruz y de que haya expuesto todo su ser a cargar todos nuestros pecados para que Dios el Padre descargara todo el peso de su ira sobre Él. ¿Usted se cree digno de eso? Entonces, ¿por qué no vivimos una vida que le agrade al Señor? Si sabemos que nos ama, si sabemos que es así, ¿por qué entonces nosotros no vivimos una vida que le agrade a Él? ¿Por qué no vivimos una vida consagrada a Él? ¿Por qué es tan difícil venir a la iglesia? ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Por qué hay tantas excusas, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Él nos ama y Él no ha puesto excusa ninguna. Peleas con tu esposa, no quieres venir a la iglesia. Peleas con tu esposo, qué pereza orar. ¿Y es que acaso tu esposo y tu esposa murieron en la cruz de Calvario? Todo nos desanima, todo nos aleja de Dios, todo nos hace separar de Dios. Cualquier excusa tenemos para vivir a toda hora más caídos que un niño aprendiendo a caminar. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso no hemos entendido el amor de Dios? ¿Usted cree que a Él no le costó trabajo? ¿A Él le costó sacrificio? ¿A Él le costó dolor? ¿A Él le costaron lágrimas? ¿Le costó hasta su sangre, hermanos? Le costó hasta su sangre. Y no 2 o 3 gotas, dice hasta la última gota de su sangre, hermano. Por usted, porque le ama. Por eso Él está diciendo, Cristo muestra su amor para con nosotros. Lo muestra, no lo dice, lo muestra. ¿Usted le muestra a Cristo que lo ama? ¿Y cómo lo hace? ¿Siendo rebelde, desobediente, altanero, grosero? ¿Cómo lo ama? Yo quisiera que su corazón fuese conmovido y que usted pudiera mirar dentro de usted, ver que usted no merecía nada de Dios y Él le dio lo mejor. A su Hijo. Le dio a su Hijo, hermanos. Que usted pudiera tener un corazón conmovido al apreciar verdaderamente la obra que hizo Cristo en la cruz. Pero vienen situaciones difíciles, vienen problemas, vienen dificultades, vienen situaciones a nuestra vida, viene la tentación y lo único que nosotros podemos hacer es querer alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios tiene que esperar. Porque todo lo de Dios tiene que esperar. Porque la obra de Dios tiene que esperar. Porque Dios tiene que esperar. Pero usted no quiere que Dios espere. Porque si usted se enferma, ay Señor, sáname. Si su hijo se enferma, ay Señor, sana a mi hijo. Si usted no tiene trabajo, Señor, dame empleo. Si usted no tiene dinero para pagar el arriendo, Señor, dame el arriendo. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame. Y ahora, ¿qué le doy a Dios? ¿Acaso lo amo verdaderamente y me dedico a Él? Vivo para Él y le agrado. Escuche, usted puede tener casa, puede tener carro, puede tener todo lo que quiera, puede tener buena alimentación, tener a sus hijos aliviados, todo. ¿Sabe por qué lo tiene? Porque Dios es bueno, porque Dios le ama. ¿Y dónde está tu gratitud? ¿Dónde está tu gratitud al Señor? Mire, una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es nuestra familia. ¿Cuántas veces tenemos a Dios en segundo lugar y nuestros hijos son un ídolo? Nuestros hijos son un ídolo. Tenga cuidado con sus ídolos. Sus hijos, su trabajo, su esposo, su esposa. Hermano, ¿usted por qué no ha venido al culto de oración? Hermano, sinceramente, es que el niño no me deja, la niña no me deja, mi esposa no me deja. ¿Sabe qué está haciendo usted? Colocando en peligro a su esposo, a su esposa, a su hijo, su trabajo. Cualquier cosa que usted coloque delante de Dios, Dios es celoso. ¿Usted se acuerda de Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Dios le dijo, oye Abraham, necesito que te vayas de tu tierra y que dejes a tu familia. Ok, y obedientemente se llevó al sobrino y al papá. Y fue el papá el que se encargó de organizar toda la campaña de salida. ¿Llegaron a dónde? Llegaron a Harán y se establecieron allí. Y Dios le dijo, hombre, pero es que yo no te dije que te quedaras aquí. ¿Sabe cuál fue la única razón y lo único que hizo que Abraham arrancara? Mató al viejito. ¿A quién? A Taré. ¿Qué significa Taré? Retraso. Ojo, que tu esposa, que tu esposo, que tu hijo, que tu trabajo y cualquier otra cosa no sea el retraso para que camines y el Señor lo tenga que quitar. Ay, pastor, es que no puedo porque, pastor, es que no puedo porque, pastor, es que no puedo porque, y el Señor va a decir, muy bien, ese por qué, entonces va a tenerlo que quitar para que puedas.
Tenga cuidado, hermano. Te deja sin estudio. Te puede dejar sin trabajo. Te podría dejar hasta sin hijos. ¿Usted se acuerda de Job? ¿Quién de nosotros aguantaría la descarga de Job? En una sola atacada 10 hijos. Si se nos enferma uno y nos queremos morir. Hermano, tenga cuidado, no tenga a sus hijos como un ídolo. No tenga su trabajo como un ídolo. Tenga al Señor en primer lugar en su vida, hermano. Tenga al Señor en primer lugar en su vida. Necesitamos tener un corazón dispuesto para atender a lo que Dios está diciendo, hermano. Sí, hermano. Tenemos que mirar al Señor desde esa manera. Hay veces nuestro corazón se pone duro, se enfría. A veces nos alejamos del Señor, a veces nos distanciamos. A veces dejamos todo lo que el Señor nos ha dado, hermano. El Señor nos ha llamado para que usted y yo glorifiquemos su nombre, disfrutemos de su presencia, para que le sirvamos con gozo, con júbilo y con alegría, hermano. Y a veces no lo hacemos, hermano. Mire, aquí en la ciudad, y lo he dicho muchas veces, aquí en la ciudad a usted le da pereza venir a la iglesia teniendo metro, teniendo taxis, teniendo buses y teniendo los pies. A muchas personas les da dificultad venir a la iglesia y siempre hay una excusa. A muchos les da dificultad leer la Biblia. A muchos hasta les da pena cargar la Biblia en la mano, por Dios. Ahora, usted se ha puesto a pensar en nuestros hermanos en las diversas ciudades, en los países donde son perseguidos. Escuche, no tienen un lugar como este para congregarse. Les toca congregarse escondidos, hasta en alcantarillas. Les toca no cargar la Biblia, sino tenerla escondida como si la Biblia fuera la bomba atómica. Y tienen que ir y arrancar hojitas, arrancar textos bíblicos y irselos aprendiendo. Y si los cogen, se los tienen que comer. Para que no les descubran que era un texto bíblico. Porque si no los matan. Y a usted no le toca eso, hermano. ¿Sabe usted cuántos niños de su edad en este momento son cristianos en otros países y son perseguidos y sus padres tienen que ver cómo los asesinan porque son cristianos y niños de la edad de ustedes no niegan a Cristo? Y los padres tampoco. ¿Qué haría el hermano Weimar y su esposa que digan que le van a matar a Samara por decir que son cristianos? ¿Dónde estará su fe? ¿En Samara o en Dios? Tenemos esa firmeza de decir, Señor, en tu mano les entrego, pero no niego tu fe. ¿Están ustedes dispuestos a eso? ¿Están acaso sus hijos dispuestos a decir, no, a mí que me maten, pero yo no niego a Cristo? ¿Estaría Luciana dispuesta a decir eso o Dulce María? A mí que me maten, pero yo no voy a negar a Cristo. Estos niños lo hacen. Y no están en la ciudad, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos están seguros, están convencidos. Ellos creen que Cristo les ama. Escuche lo que le voy a decir. Ellos creen que cuando mueran van a ir a su presencia. Ellos están convencidos. Lo que la Escritura dice: para mí el morir es Cristo y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos están seguros de eso y por eso no niegan a Cristo. ¿Usted está seguro de eso y está dispuesto a no negar a Cristo? Aquí, como no lo están persiguiendo, usted dice, amén, pastor, vamos a ver si le pasara, si es verdad. ¿Sabe dónde lo ve? Que su hijo o su hija se enferme. Que a usted le digan que está grave y que está por morirse. Ahí se sabe. Él nos ama, hermanos. Pero tenemos que creerlo. Es que a veces sabemos muchas cosas acerca de la Biblia, pero no las creemos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Qué tanto crees que Él te ama? ¿Qué tanto crees que Dios mostró su gran amor para con nosotros, enviando a Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que tomara nuestro lugar? Y en segundo lugar, Cristo muestra su amor para con nosotros con la muerte de Cristo, de que éramos aún pecadores. ¿Por quién murió? ¿Cómo éramos nosotros? ¿Qué clase de persona éramos nosotros sin Cristo? ¿Cómo vivía usted sin Cristo? Yo era un perverso. Creo que más que perverso. A boca llena yo decía que aborrecía a Dios. Sí, a boca llena yo decía que aborrecía a Dios. Y yo se lo he dicho.
12 años, por eso hay que cuidar tanto a los niños. Porque solo con 12 años, ¿y mi mamá supo alguna vez? Nunca supo. Ella no supo que yo escribí un diario donde a los 12 años tomé la decisión y escribí: desde el día de hoy me quiero convertir en el peor enemigo de Dios y lo voy a hacer. Y solo tenía 12 años. ¿Por qué hoy los padres descuidan tanto a los hijos? Y esta es la niñera. Esta es la niñera de muchos hijos hoy. ¿Por qué dije lo que dije ahorita? Porque el pastor dice, termina el culto, el pastor dice amén, y ahí mismo todos tienen el celular en la mano. Yo, ve, ¿qué pasó ahí? ¿Arte de magia o qué? Esta es la niñera hoy de todos los muchachitos. Ya el niño, desde pequeñito, si usted no le enciende un celular, ya es que no duerme, ya es que no está tranquilo. Ya, ¿sabe qué es lo que sucede? Discúlpeme la expresión y lo voy a decir: padres irresponsables. Madres irresponsables. Porque es que el celular, escúcheme, hermana Elizabeth, cuando sus niñas estaban pequeñitas, ¿cuál celular les daba usted? No había celular. ¿Y entonces qué hacemos con todos los niños en la época de nosotros que no habían celulares? Y porque hoy el celular tiene que ser el que amance a los hijos. Padres irresponsables. Porque es que el padre está llamado a criar y a guiar a sus hijos. ¿Usted sabe qué significa que a usted le digan: ay, esa niña tan malcriada? No, pero ¿usted sabe qué significa eso? Ay, esa niña tiene unos padres que no la están criando bien. Eso es lo que significa. A veces enfocamos la malcriadez del hijo, es en el hijo. No. El hijo no es el problema. Cuando dicen, ¿qué niño tan malcriado? Están diciendo, los padres no están criando bien a este hijo. No están mirando al hijo, están hablando de los papás. Pero hay veces le dicen, ay, esa niña es una tan malcriada. Ay, ella es grosera. No, es que usted entienda, le están diciendo eso a usted. Usted está criando mal a sus hijos. ¿Quiere que le diga una cosa? El Padre Celestial que tenemos no nos malcría. ¿Sabe por qué no nos malcría? ¿Sabe por qué no nos malcría? Porque nos ama. Cuando usted malcría a sus hijos es porque no los ama. Dice la Escritura que el que aborrece a su hijo es el que no lo corrige. Hermano, Dios nos corrige porque nos ama. Ahora, vuelvo y le repito, ¿quiénes éramos nosotros sin Dios? ¿Cómo vivíamos? ¿Qué era lo que pensábamos? ¿Qué era lo que hacíamos? ¿Cuál era nuestro estilo de vida? Borracheras, críticas, murmuraciones, pleitos, contiendas, habladurías, chismes. ¿Qué hacíamos por Dios? Un montón de cosas que aborrecían a Dios. Escuche, cuando Dios tomó la determinación de amarnos, cuando Dios tomó la determinación de enviar a su Hijo a morir en la cruz, lo hizo con toda la conciencia de que nosotros lo aborrecíamos, de que nosotros no lo amábamos y de que ni siquiera queríamos que enviara a su Hijo. A mí me predicaron el Evangelio. Cristo murió por usted en la cruz. Yo acabo lo mandé. Esa era mi respuesta. ¿En serio? Yo no lo mandé. Yo no le dije que viniera a morir. Yo por eso no busco. Ahí está mi esposa. Ella en alguna ocasión me dijo que quería ir a una iglesia cristiana. Y le dije, tranquila. Y le dije, yo era muy santo. Vea, a esas iglesias no va sino gente así. ¿A qué vamos a ir nosotros allá? Nosotros no le hacemos mal a nadie, nosotros no hacemos... Y yo bueno, desde que empecé con mi esposa, nunca me vio borracho, sino el día antes de que comenzáramos. Fue la última borrachera. Y gloria a Dios, ninguno de mis hijos me vio borracho. Pero antes de eso, ¿qué era? Un perverso, un borracho. Eso, mejor dicho, hasta alcohol tomé. Pero alcohol del que venden en la farmacia con que le lavan a uno para inyectarlo. ¿Cómo es que se llama ese? No Alelí, tomé Alelí cuando había, y cuando no, tocaba comprar ese alcohol. Y a eso le echábamos un montón de cosas, revolví, y hágale para adentro. Hermano, estamos vivos por pura gracia de Dios, hermano. ¿Por quién murió Cristo? Por un montón de gente perversa, depravada, gente que no amaba a Dios, gente que hacía todo lo malo, gente que éramos vulgares, que éramos mentirosos. Le voy a decir, un concurso entre el diablo y yo de mentiroso, lo hubiera dejado regado. Le gano. Yo no necesitaba inventarme, yo no tenía que preparar. Ay, ¿qué voy a decir? Yo iba tranquilo. Oiga, ¿usted qué pasó? Esto, y yo al final pensaba que lo que yo estaba diciendo era verdad, imagínese.
Hermanos, por usted y por mí, siendo nada, siendo perversos, estando muertos, cuando usted ni siquiera amaba a Dios, Él tomó la determinación de amarlo. Y cuando lo amó, envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y cuando envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, cuando usted viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿sabe qué hace el Señor? Lo abraza como hijo. Y de ahí en adelante empieza a corregir. ¿Y sabe qué? Látigo en mano, mijo. Porque Él quiere que nosotros seamos instruidos. Él quiere que usted y yo seamos formados. Él quiere que usted y yo, en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, en medio de todo, Él quiere que usted y yo aprendamos a permanecer firmes en Él. Que usted y yo entendamos que hay una lucha, que hay una batalla, que hay un enemigo, pero que grande es Dios para darnos la fuerza y la capacidad de seguir adelante y que Él nos dé la victoria. Pero escuche, hay que ser hijos, hay que dedicarnos a Él, hay que buscar su presencia. Necesitamos valorar el amor de Dios. Siendo completamente pecadores y perversos, el Señor murió por nosotros. Yo no sé si usted puede entender eso, hermano. No sé si lo puede entender. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Usted y yo estamos muertos en delitos y pecados. Así nace el ser humano desde que nace, muerto en delitos y pecados. Hay una ventaja, como decía ahorita. Hay unos niños que nacen en pecado y si se mueren no se pierden. Pero todo ser humano a la hora de nacer ya nace en pecado. ¿Y sabe qué hizo el pecado? Ha matado el entendimiento de Dios en los hombres. Ha hecho que el hombre deje a un lado a Dios. El pecado lo único que ha hecho es colocar en la vida del ser humano una raíz de amargura, de odio, de resentimiento y de falta de sensibilidad hacia ese Dios que a pesar de que es así, lo ama. ¿Cuántos de ustedes hoy pueden haber pasado situaciones difíciles en su vida? ¿Cuántas situaciones difíciles hemos pasado nosotros en nuestra vida? Decepciones, problemas, dificultades, en fin, sin número de cosas sin Cristo y hasta con Cristo. ¿Y cuántos de ustedes todavía tienen una raíz de amargura y están resentidos con Dios y todavía no han sido cambiados y transformados porque tienen una raíz de amargura y no son capaces de perdonar? Pero Dios nos perdonó a nosotros. ¿Y por qué nosotros no perdonamos entonces? Dios nos ama, hermanos. Gracias a Dios porque Él nos ama. Imagínense si no. Nos ama de tal manera que Él mismo ha provisto la manera para que usted y yo podamos escapar, para que podamos escapar del día del juicio, para que podamos escapar del día de su ira. ¿Y cómo lo hizo? Clavando a su Hijo en una cruz. Clavando a su Hijo en una cruz. Así lo hizo, hermano. Por eso Él quiere que usted y yo seamos fieles a Él. ¿Por qué? Porque ¿a qué vino Cristo al mundo? ¿Qué dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A usted y a mí, hermano. Cristo murió por nosotros cuando usted y yo todavía éramos pecadores. En otras palabras, cuando usted y yo éramos enemigos de Dios, a Él le plació morir por usted y por mí. Nadie lo obligó, lo hizo a pura conciencia, lo hizo con determinación. Hermano, Él nos ama. Nos ama enormemente a nosotros. Nos ama en gran manera. Nos ama. Y la única manera que Él encontró para salvarnos, sin que quedara cuestionada su justicia, fue que alguien pagara en nuestro lugar. ¿Y quién más? Sino Él mismo en la persona de su Hijo. Pero ¿cuántas veces nosotros lo rechazamos, hermano? Cada vez que cedes a la tentación, cada vez que desobedeces su palabra, cada vez que no buscas vivir una vida que glorifique su nombre, escuche, cada vez que haces todo lo posible para que alguien hable mal de usted, están hablando mal de Dios, estás rechazando a Dios, estás menospreciando a Dios, estás haciendo quedar mal al Señor.
¿Se acuerda de Pedro? Y muchas veces juzgamos a Pedro. Uy, pero como hoy Pedro iba a negar a Cristo. Uy, no, ¿cómo va a ser eso? Pedro que estaba con él y lo negó. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Él todavía ni siquiera tenía el Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos el Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces lo negamos, hermano? ¿Sabe por qué lo negamos? Porque no hemos aprendido a mirar verdaderamente cuánto Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Vea, yo he conocido gente que hizo lo más que pudo para hacer, bueno, de hecho yo mismo estuve ahí, para hacer que la gente no conozca a Cristo. Y sin embargo, aquí estamos. ¿Cuánto me esforcé yo en las canciones que cantaba, en todo lo que yo hacía, en lo que yo le hablaba a la gente, para hacer que la gente no se acercara a Cristo? Y yo resulté en Cristo y hay muchos que no. Por pura gracia de Dios, hermano. No hay nada que vaya por encima de la voluntad de Dios. Nada en lo absoluto. Nada. ¿Por qué? Porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo a usted esta mañana? ¿Qué es lo que le estoy trayendo en este mensaje, en esta predicación esta mañana? Le he predicado un mensaje puro de la cristiandad, el Evangelio de Jesucristo. Un evangelio en el cual usted debe inclinar su corazón verdaderamente para agradarle al Señor. Página tras página de las Escrituras nos enseñan que Cristo murió por nosotros por amor. No solamente yo, ¿cuántos ministros del pasado han predicado y han enseñado de este mismo evangelio? Este es el evangelio eterno que nosotros necesitamos creer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que Cristo, aun siendo pecadores, murió por nosotros. La pregunta es, ¿vas a dejar a un lado todos tus prejuicios y verdaderamente vas a prestar atención a que Dios te ama y vas a conducirte a amarlo a Él, o vas a seguir viviendo como vives? ¿Una vida de religiosidad, una vida de costumbre, una vida de rutina? ¿O verdaderamente te vas a comprometer con Él? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que registra Marcos en su evangelio acerca de las que dijo el Señor Jesucristo? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es la esperanza que usted tiene en este momento? ¿Verdaderamente es Cristo o que usted siga viviendo la vida como a usted le gusta vivirla? ¿Qué esperanza tiene para poder escapar de la ira de Dios? Si no es Cristo, no sé qué otra cosa, hermano. Hoy es el día para que vengas a Cristo. Hoy es el día para que vengas a Cristo y expongas lo que tienes dentro de tu corazón y le digas, estoy así, no quiero esto, pero Señor, sálvame, ayúdame, libértame. Yo no sé cuál es el estado de su alma, yo no sé cuál es su condición espiritual, yo no sé cuál es su condición delante del Señor, yo no sé qué es lo que a usted lo frena, yo no sé qué es lo que a usted lo para, yo no sé cuál es la situación que hay en su vida en este momento que lo hace que usted esté lejos de Dios. Yo no conozco todo lo que usted tiene en su corazón que usted a mí no me cuenta. Él sabe todo de usted. Este es el instante para que usted venga a Él hoy. Él sabe si estás cerca de Él o lejos de Él. Él sabe si estás apasionado por Él o estás frío como un témpano de hielo. Peor aún, Él sabe si estás tibio. Él conoce todo. Ahora, a pesar de que conoce todo, yo no sé si usted puede, voy a decir algo absurdo. Yo no sé si usted puede notar de que a pesar del estado de tu alma, a pesar de la situación en que te encuentras, a pesar de todo lo que estás viviendo, a pesar de aquello que hay en tu interior, sea lo que sea, no sé si has podido notar que sigues vivo y que no has ido al infierno, a la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Este es el momento exacto para que te confrontes con Dios. Este es el momento justo para que confrontes tu estilo de vida delante de Dios, no del pastor. Este no es un tiempo para que te confrontes con el pastor, con tu esposo, con tu esposa, porque es que de manera individual o nos vamos al infierno o nos vamos al cielo.
Aquí no importa lo que haga el uno, lo que haga el otro. Aquí lo que importa es qué hago yo, cómo vivo yo delante del Dios que dio a su Hijo para morir por mí. ¿Cómo vivo yo? ¿Cómo me comporto yo? ¿Lo le amo verdaderamente? ¿Estoy viviendo para su gloria? ¿Estoy haciendo su voluntad? ¿Verdaderamente Dios es el centro de mi amor? ¿Verdaderamente Dios y su obra son lo más prioritario en mi vida? ¿O soy yo y por último yo? Hoy es el día para que te pongas a cuentas con el Señor. Solo te puedo decir algo. Si confías en Cristo, solamente en Cristo, entonces lo tendrás como tu Señor y Salvador y lo tendrás ahí para que te ayude y para que te guíe en todo momento. Hermanos, que el Señor nos ayude a percibir lo que Él nos quiere enseñar para que no sigamos viviendo una vida cristiana de mentira y de engaño, en un autoengaño, porque a veces pensamos que porque venimos a la iglesia, cantamos canciones, oramos en medio del culto y recibimos una palabra. Listo, Señor, ya cumplí. No sé qué, porque ni años cumplió entonces. Lo único que le digo es que esto no es por cumplir. Esto es por mirar la obra de Cristo en la cruz. Mirar cuánto Él nos ama y disfrutar de ese valioso amor que Él tiene para nosotros. Y voy a volver al principio. Si ustedes, esposas y esposos, se casaron, yo no me imagino, aunque no somos perfectos, yo no me imagino, ¿para qué se casan? Para tener una vida en la cual ustedes no disfruten estar como esposos y esposas. Disculpe lo que le voy a decir, ¡qué pereza! Vivir en una relación donde no se puede tener armonía y unidad. Yo voy a cumplir 25 años con mi esposa y todavía me asusto. Todavía me asusto, porque es que para mí es como si hubiera sido ayer. El tiempo no ha pasado y no somos perfectos. Tenemos nuestras desigualdades en momentos. Pero escuche, una de las cosas que sí he podido ver que tenemos es que no somos capaces, no aceptamos el no disfrutar nuestra relación como esposos. Y solamente por la gracia de Dios. No crea que es porque somos muy espirituales. No crea que porque es que somos muy guapos. Somos demasiado sabios para manejarla. No, es solo la gracia de Dios. Porque ha habido momentos en los cuales cada cual ha querido irse para su lado. Pero solo la gracia de Dios ha estado ahí y nos ha ayudado a permanecer. Hay gente que tiene más años que nosotros de estar casados y no disfrutan de su matrimonio. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Hay gente que lleva 1 o 2 años y no disfrutan de su matrimonio. ¡Qué dolor! ¿Sabe por qué? Porque hay gente que lleva 1 año en Cristo y no disfrutan estar en Cristo. 10 años en Cristo y no disfrutan su vida en Cristo. Hermanos, el Señor murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos el gozo y el deleite de disfrutar de su presencia. Que cuando usted vaya a ir a las Escrituras lo haga porque usted dice: Señor, yo anhelo conocerte más. Dame sabiduría para conocerte más a través de tu palabra. Que cada vez que usted se vaya a acercar al Señor en oración y no quiera: Señor, ayúdame, necesito orar. Ya empezó a orar. ¿Me entiende? Cuando uno no quiere orar, debe orar. ¿Y qué debo orar? Hable con Dios. Cuando usted no quiera ir a la iglesia, venga a la iglesia. ¿Cómo es que dicen? Al que no quiere caldo, hay que darle 2 tazas. ¿Quieres hambre de Dios? Ven a la iglesia cuando no quieras. ¿Tienes hambre de Dios? Ve a la escritura cuando no quieras. ¿Tienes hambre de Dios? Ora cuando no quieras. Eso es esforzarse, hermano. Eso es hacer las cosas esforzándose. Pastor, los problemas, pastor, las dificultades. Y si no vienes al que te ayuda en las dificultades y en los problemas, entonces. Lo único que Dios quiere cuando nos dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, Dios el Padre nos está diciendo: lo hizo porque yo les quise mostrar cuánto les amo. Cuánto les amo. Escuche, Dios nos ama en tal manera que mire lo que hizo. Y usted y yo, por cualquier insignificancia, lo dejamos a un lado, hermano. Todo lo que Dios nos ha dado, mire, servirle al Señor dentro y fuera de la iglesia es un privilegio.
Y a veces tiramos todo lo que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Por nuestra rebeldía, por nuestra falta de fe, de confianza, por nuestra falta de amor a nuestro Dios. Hermano, nada en lo absoluto, ni nadie, dice la Escritura que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede separar y alejar de que le sirvamos con gozo y con alegría al Señor. Yo no sé usted, yo espero, le digo sinceramente, yo espero cruzar la puerta estrecha y poderlo ver tal y como Él es. Pero aquí hay que pagar el precio. Aquí hay que esforzarse. Aquí no es, ay, no puedo ir a la iglesia porque es que tengo mucha pereza, pastor. Pastor, es que no pude dormir anoche, entonces, yo me voy a quedar durmiendo. Le siga durmiendo tranquilo. ¿El pastor qué le va a decir? Nada. Usted tiene que mostrarle su fidelidad a Dios, no al pastor. Usted no le tiene que rendir cuentas al pastor de la iglesia. Usted un día va a tener que rendirle cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted me puede decir a mí todo lo que quiera. Usted me puede decir que es el mejor orador del mundo. Usted me puede decir a mí que se conoce la Biblia de pe a pa. Pero ¿sabe qué? Usted con eso a mí, ¿qué hace? Él, que es el que tiene la última palabra. Él, que es el que abre la puerta. Él, que es el que le va a decir, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es al que usted tiene que darle cuentas, es el que tiene que ver qué es lo que usted hace y qué es lo que usted no hace. Yo confío en el Señor que usted pueda atender, que Dios le está diciendo, yo te estoy mostrando mi amor porque mandé a mi hijo a que muriera por ti en la cruz. Y que la única demanda de Dios es que le ames. Que la única demanda de Dios es que vivas una vida en santidad porque Él es santo. Que la única demanda de Dios es que rindas tu vida en amor a Él. Y que si a pesar de todo estás frío, si a pesar de todo hay situaciones en tu vida que te han distanciado de Él, si a pesar de todo sientes que no lo amas como deberías amarlo, hoy Él quiere que lo hagas. Hoy Él quiere que arregles tus cuentas con Él. Hoy Él quiere que te humilles delante de Él y que hagas como Santiago dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Si vienes y te acercas a Él en una humillación genuina, reconoces el estado de tu alma, pides perdón a Dios y buscas que Él haga una restauración en tu vida, hoy es el día. Vamos a orar. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a vivir para su gloria. Amén. Oremos a nuestro Salvador.